Dice así la palabra del Señor. Y tomarás de la sangre y lo pondrás en los dos postes y en el dintel de las casas en lo que han de comer. Y aquella noche comerás la carne asada al fuego, panes sin levadura, con hierbas amargas, lo comerás. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino que asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis al fuego. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Padre, en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es vida, Señor. Es el alimento, Señor, que nuestra alma necesita, Señor, que nuestra alma anhela, Señor. Espíritu Santo, yo me escondo detrás de ti, Señor. Padre, que tú seas hablando a través de mí, a través de mis labios, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret, prospera tu palabra, Señor, en cada vida, en cada corazón, Señor. Padre, y que tú seas, Señor, hablando a cada corazón conforme a cada necesidad, Señor. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Aquí vemos la palabra del Señor que en el libro de Éxodo vemos que Dios está poniendo la plataforma de lo que vendría a ser lo que Jesús iba a hacer en la cruz del Calvario. Amén. Vemos aquí que dice la palabra del Señor que antes de que los hijos de Israel fueran sacados de la esclavitud de Egipto, dice la palabra del Señor que Dios había hecho grandes prodigios, grandes señales en medio de ellos. Amén. Por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Amén. Dice la palabra del Señor que Dios escuchó el clamor del pueblo de Israel desde Egipto. Y por causa de ese clamor dice que llegó hasta los oídos de Dios, llegó hasta la presencia del Señor. Y dice la palabra del Señor que se acordó del pacto que había hecho con Abraham, que había hecho con Isaac, que había hecho con sus siervos. Amén. Y entonces dice la palabra del Señor que empezó a buscar hasta que llegó y encontró a un hombre llamado Moisés. Vemos aquí que Moisés fue moldeado conforme a la palabra del Señor, fue trabajado por medio de la palabra del Señor. Y entonces vemos que Moisés, rumbo a camino a Egipto otra vez, Dios se le sale al encuentro y quiso matarlo. Amén. Dice la palabra del Señor que su esposa inmediatamente, dice la palabra del Señor que circuncidó a su hijo y tocó las partes de Moisés, y Dios se alejó de él, y Dios lo dejó. Y vemos cómo Moisés llega hasta Egipto, y entonces Dios empieza a hacer grandes proezas por medio de Moisés. Y entonces vemos aquí que la palabra del Señor dice que había hecho grandes milagros en Egipto. Dice la palabra del Señor que habían traído las plagas, pero había una plaga más que venía: la muerte de los primogénitos. Amén. Y dice allí la palabra del Señor que Dios le mandó a Moisés que le dijera al pueblo de Israel que se celebraría la Pascua. Amén. Y dice la palabra del Señor que la Pascua se celebró, pero nota algo muy importante aquí: la sangre. La sangre que representa Jesús, el poder de la sangre en nosotros.
el poder de la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Iglesia, si algo tenemos nosotros, algo que Jesús nos dio, algo más, lo más preciado que Jesús nos dio es su sangre. Amén. Dice la palabra del Señor que entonces vino la palabra del Señor. Dice que el ángel descendió, el ángel de la muerte descendió y nomás tocó el pueblo de Egipto. Al pueblo de Israel no lo tocó. ¿Por qué no lo tocó? Por la marca que había puesto el pueblo de Israel, que representa la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder para romper toda cadena. Aún la misma muerte es destruida con la sangre de Cristo. Vemos aquí que cuando Jesús dice en Mateo 28, dice que cuando Jesús había sido crucificado, dice la palabra del Señor, dice que al tercer día, cuando Él resucitó, dice que hubo un terremoto. ¿Por qué? Porque aún hasta los cimientos de la tierra, aún hasta los cimientos del infierno fueron sacudidos por la sangre de Jesús, por la sangre del Cordero. Amén. Hay poder en esa sangre. Amén. Hay poder en la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Y ese poder Dios nos los dio a nosotros. Amén. Nosotros tenemos que hacer uso de esa sangre poderosa. Amén. En una ocasión dice la palabra, estaba leyendo en un libro, dice que una anciana estaba orando en su casa. Y dice que 2 ladrones entraron a robar en su casa. Y cuenta el libro, dice el libro que uno de los ladrones entró y otro se quedó afuera esperando. Y dice que el ladrón cuando entró la miró y dice que miró sangre y dice que salió asustado, dice. Y dice que salió y llegó con el otro y le dice, yo no la maté. Le dice, ¿qué pasó? Le dice el otro, no, pues es que miré sangre, ella estaba cubierta en sangre. Y dice el otro, ¿la mataste? No, yo no fui, yo cuando llegué ella estaba muerta. Y dice que entraron los dos. Y cuando entraron, dice que la anciana la escucharon orando, llorando, gimiendo, buscando el rostro de Dios. Amén. Y es lo que y la sangre que ellos miraron, dice el libro, que era la sangre del Cordero, la sangre que la rodeaba, la sangre que estaba por encima de ella, la sangre que nos redime. Esa sangre, iglesia, está sobre ti, está sobre mí, está sobre tu familia. Así que cuando venga el enemigo, cuando el enemigo te quiera atacar, él va a mirar la sangre y tiene que huir delante de ti. Porque la sangre de Cristo es suficiente. La sangre de Cristo es suficiente para guardarnos, para librarnos, para darnos la victoria. Amén. Amén. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No hay pecado que la sangre no pueda limpiar. No hay transgresión que esa sangre bendita que Jesús derramó en la cruz del Calvario no pueda limpiar. Amén. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. He aquí yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Amén. Nosotros estamos lavando nuestras vestiduras en la sangre de Cristo. Nosotros estamos lavando nuestras vidas con esa sangre. Amén. Porque es importante que nosotros nos guardemos limpios delante del Señor. Y no hay otro mediador, dice el libro de Hebreos. No hay otro donde nosotros podamos venir y limpiarnos. No hay otro camino donde nosotros podamos venir y ser limpios, sino solamente con la sangre de Cristo.
Amén. La sangre de Cristo nos abrió el panorama, nos abrió la puerta, nos abrió los cielos, para que dice el libro de Hebreos que podamos entrar confiadamente por medio de la sangre de Cristo, por medio de la sangre del Cordero. Yo puedo entrar confiadamente hasta el trono de la gracia del Señor y pedir misericordia, pedir ayuda. Amén. Recordemos que la Biblia nos habla y nos enseña que el que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama se le va a abrir. Y nosotros somos justificados por medio de la sangre de Cristo. No hay ninguna condenación para los que están en Cristo, dice la palabra del Señor. Los que andan conforme al Señor, los que andan conforme a su palabra, los que andan conforme a sus misericordias. Amén. Así que, iglesia, la sangre es la que nos da vida. La sangre es la que te da vida a ti, la que le da vida a tu familia. Dice la palabra del Señor en el libro de Levíticos. Amén. Dice así, Levíticos 12, 23. Solamente te mantengas firme de no comer sangre, porque la sangre es la vida, y no comerás la vida juntamente con la carne. Amén. Aquí la palabra del Señor me enseña que no es bueno comer la sangre. Oh, pero la sangre dice que es la vida. La sangre de Cristo me dio vida a mí. La sangre de Cristo me da vida. La sangre de Cristo me abrió. Antes dice la palabra del libro de Romanos que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero vino Cristo, vino Jesús, vino y entregó su vida por mí, derramó su sangre hasta la última gota de su sangre, y esa sangre me dio vida, y no solamente me dio vida, sino que me la dio en abundancia. Amén. Ese es el poder de la sangre de Cristo. Ese es el poder de la sangre carmesí. Ese es el poder de la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. Así que, iglesia, no hay demonio que se pueda parar delante de ti, porque tú estás cubierto con la sangre poderosa de Cristo. Amén. Y cuando nosotros estamos cubiertos con esa sangre de Cristo, nosotros venimos delante de Él y entramos confiadamente a Él y hablamos con Él, lo adoramos, lo bendecimos, porque sabemos que esa sangre es la que me limpió, es la que nos cambió, es la que me transformó, porque antes estaba muerto, dice la palabra del Señor, mas ahora ya tengo vida, mas ahora tengo vida, tengo gozo por medio de la sangre de Cristo. Quizá el enemigo había pensado, ya destruí a Jesús, ya me voy a coronar como rey, ya me voy a coronar como rey, pero al tercer día, dice la palabra del Señor, al tercer día dice que Él resucitó y destruyó a la muerte. La muerte ya no es nuestro enemigo, iglesia. La muerte ya no es nuestro enemigo, porque la muerte ya fue vencida. Algún día vamos a morir, pero la muerte nos va a hacer un favor a nosotros. La muerte va a ser un camino para que nosotros podamos llegar a los brazos del Señor, a los brazos de Jesús. En la muerte ya no tenemos miedo a morir, porque dice la palabra del Señor, dice Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. ¿Por qué? Porque él ya había entendido que la sangre de Cristo lo limpió, la sangre de Cristo lo purificó, la sangre de Cristo perdonó sus pecados. No hay otro camino, más que la sangre de Cristo. Esa sangre poderosa, esa sangre que Jesús derramó hace más de 2000 años, todavía sigue siendo poderosa, todavía sigue siendo poderosa. La sangre de Cristo
Es el nuevo pacto, dice el libro de Corintios. Es el nuevo pacto en mi sangre. Amén. Cuando nosotros venimos a Cristo, lo aceptamos y Él nos limpió con su sangre y hicimos un pacto con Él. El matrimonio es un pacto de sangre. Y los pactos de sangre no se rompen. Los pactos de sangre solamente Cristo los puede romper. Amén. Hace muchos años dice que había un mercader en África. Un inglés dice que viajaba al África a comprar mercader. Y todo el tiempo cuando pasaba por las aldeas vecinas, dice que lo asaltaban, lo golpeaban. Conforme pasaban los años, dice que en eso conoció a un hombre y le contó su historia y le dice: oh, ¿sabes lo que pasa? Lo que pasa es que tú tienes que hacer un pacto de sangre, le dice, con el jefe mayor de África. Dice que él puso la cita, el día y la hora. Y dice que se reunió con ese hombre. Dice que hicieron un pacto de sangre. Dice que se cortó la muñeca de la mano y se cortó también el otro. Hicieron un pacto de sangre. Entonces dice que pasó el tiempo, él regresó a su oficio y llegaban los de la otra tribu a asaltarlo. Y lo único que él hizo es levantar la mano. Y dice la historia que esos hombres empezaron a temblar cuando miraron la marca. Dice que miraron: oh no, a él no lo podemos tocar porque ha hecho un pacto con el jefe. Iglesia, usted no necesita hacer ningún pacto con nadie. Usted ya hizo un pacto, el Señor ya hizo un pacto con usted al derramar su sangre. Su sangre de Cristo te es suficiente. Amén. La sangre de Cristo, cuando venga el enemigo, lo único que tú tienes que decir: yo estoy cubierto con esa sangre de Cristo. Yo estoy cubierto con esa sangre, y el enemigo va a huir. El enemigo va a huir por mirar, solamente con mencionar el nombre de Jesús, solamente con mencionar la sangre de Cristo, porque el enemigo no resiste a la sangre que fue derramada. Amén, porque tiene poder. Tiene poder para redimir, tiene poder para perdonar pecados. Y no solamente un pecado, multitud de pecados, dice, por medio de la sangre de Cristo. Iglesia, vivimos en un tiempo donde nosotros tenemos que entender que nuestras vestiduras las tenemos que lavar con la sangre de Cristo. Todo el tiempo nuestras vestiduras, dice, que tienen que estar limpios como la nieve. ¿Y cómo lavaremos nuestras vestiduras? Por medio de la sangre de Cristo. Amén, amén. Dice la palabra de Apocalipsis. La palabra de Apocalipsis dice así. Vamos a buscarlo. Apocalipsis capítulo 12. Dice así, 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra y del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Iglesia, nosotros hemos sido justificados, hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Por eso el apóstol Juan, dice la palabra del Señor, que él estaba bautizando en el río Jordán. Y dice la palabra del Señor que cuando miró a Jesús, dice: he aquí el Cordero de Dios. Amén. Para que nosotros podamos ser salvos,
tuvo que haber un cordero. Vemos la palabra del Señor desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis, está lleno de la sangre de Cristo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay redención. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no podemos acercarnos delante de Él. Porque dice la palabra de Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero para eso apareció Jesús, para darnos vida, para lavarnos. Así que cuando nosotros nos acercamos delante del Señor, estamos confiados que esa sangre nos ha cubierto, que esa sangre ha guardado mi vida, que esa sangre me ha cubierto de mi vergüenza. Amén. Dice la palabra del Señor que cuando Jesús murió, en el libro de Marcos nomás lo dice que cierto joven, dice que seguía a Jesús con una sábana, y dice que lo agarraron y él huyó desnudo. Iglesia, nosotros antes vivíamos una vida desnuda delante del Señor, pero cuando Él vino en la cruz del Calvario y derramó esa sangre, Él guardó mi desnudez, Él cubrió mi desnudez, Él cubrió mi vida. Ahora ya no estoy desnudo delante de Él, sino que estoy cubierto con su sangre poderosa. Con esa sangre, iglesia, usted tiene el poder de destruir toda obra del enemigo por la sangre de Cristo. Porque la sangre te es suficiente. La sangre me es suficiente. La sangre, no necesito de alguna cosa, no necesito de otra cosa, no necesito de aquellas armas, no necesito más que la sangre de Cristo, que guarda mi vida, que guarda mi familia, que guarda mis hijos. Amén. Le decía al Señor: Señor, yo no puedo estar con mis hijos todo el tiempo. Yo no puedo cuidarlos todo el tiempo. Si por mí fuera, como padre, yo creo que todos lo haríamos. Estaríamos cada minuto, cada instante mirando a nuestros hijos, ¿verdad? Pero es imposible. Pero le decía al Señor: pero tu sangre es quien lo cuida, es quien lo protege, es quien lo cubre del enemigo. Porque esa sangre nosotros no vamos a entender, o nunca sabemos de cuánto el Señor nos ha guardado por medio de esa sangre. Amén. Yo le doy gracias al Señor. No hay nada que pase por casualidad en esta vida. Todo tiene un propósito. Todo tiene un propósito. Y a veces cuando yo estoy solo en la cama, ahí tirado, le digo al Señor: gracias, Señor, porque puedo disfrutar, tengo salud, tengo vida. Tu sangre me ha cubierto. Tu sangre ha sido suficiente para mí. Iglesia, nosotros tenemos que entender, o tenemos que ser más agradecidos, porque siendo Dios, vino a esta tierra, se hizo humano, se hizo hombre como nosotros, sufrió lo que tú y yo jamás vamos a sufrir. Él lo hizo por ti y lo hizo por mí. Él derramó hasta la última gota de su sangre por amor a ti, porque pensó en ti, pensó en tu familia, pensó en tus hijos, pensó en tu generación, para que tú tengas vida y vida en abundancia, para que tú todo el tiempo vivas en victoria, vivas en su nombre, andes como Él anduvo por medio de esa sangre de Cristo. La sangre de Cristo
nos es suficiente, iglesia. La sangre de Cristo me es suficiente. ¿Qué más quieres? ¿O qué más yo quiero? Si la sangre de Cristo me abrió las puertas del cielo de par en par. Antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando Él vino, nos reconcilió con el Padre. Cuando Él vino, cuando Él derramó su sangre, nos reconcilió delante de su Padre por medio de la sangre de Cristo. Usted es poderoso, por eso dice la palabra del Señor que tu simiente será poderoso en la tierra. Por medio de la sangre de Cristo, porque no hay principado, no hay ninguna potestad que pueda resistir a esa sangre, porque la sangre tiene poder. La sangre tiene poder para destruir toda obra que se levante en contra del conocimiento del Señor. Esa misma sangre es la que hace que el borracho sea un predicador. Esa misma sangre hace que un hombre cambie. Cuando las organizaciones no pueden cambiar a un homosexual, cuando podemos hacer toda clase de cosas, pero un hombre no puede cambiar a otro hombre. Solamente la sangre de Cristo, solamente la sangre que derramó en la cruz del Calvario tiene poder para cambiar circunstancias, para cambiar destino. Nuestro destino estaba destinado para ser muerte, pero vino el Señor y cambió eso, nos dio vida, porque la sangre de Cristo es la que nos da vida. Esa sangre es la que te dio vida, iglesia. Esa sangre es la que te dio vida. Por eso dice el libro de Deuteronomio que no podemos comer sangre, porque la sangre representa la vida y la sangre de Cristo representa esa vida que tenemos. No necesitamos nada más, solamente la sangre de Cristo. Dice el libro de Hebreos 9:14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis a un Dios vivo. Iglesia, la sangre es la que limpia nuestra conciencia. La sangre es la que limpia nuestro corazón. La sangre es la que nos purifica delante del Señor. La sangre es la que nos da entrada. La sangre de Cristo tiene poder. Solamente nosotros tenemos que entender que entre más aplicamos la sangre de Cristo, más nos comprometemos. Y tenemos que andar como Él. Tenemos que vivir como Él. Tenemos que ser como Él. Por eso dice la palabra del Señor en el libro de Corintios, que cuando nosotros tomamos la cena del Señor indignamente, dice, por eso entre vosotros muchos duermen, porque la sangre representa el pacto eterno de Dios. Y cuando nosotros no estamos siendo leales a un pacto, Dios cumple su palabra. Dios es quien cumple su palabra. Por eso dice, examinémonos a nosotros mismos. Yo tengo que examinarme, tengo que examinar mi corazón todos los días. Tengo que examinar. Por eso la palabra del Señor dice que vino Judas y le entregó. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Jesús
es lo máximo que podemos tener. Más que el oro, más que la plata, su presencia en nuestras vidas, su presencia en mi familia. Por eso el salmista David entendía eso. No porque David no cometió errores, todos nosotros cometemos errores, pero dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos: hijitos, si alguno en el libro de Santiago: hijitos, si alguno ha pecado, abogado tenemos para con Dios. ¿Quién es el abogado? Jesús, aquel Cordero de Dios, aquel Cordero que venció. El libro de Apocalipsis dice Juan que estaba llorando porque no encontró a nadie que podía abrir aquellos sellos, y el ángel de Jehová le dijo: no llores, que el león de la tribu de Judá ha vencido para abrir los sellos. Iglesia, nosotros hemos sido comprados a precio de sangre. Tú y yo hemos sido comprados a un precio incalculable, a un precio que no se puede pagar, que solamente el Hijo de Dios lo puede hacer. Dice la palabra del Señor que cuando Abel y Caín ofrecieron sus ofrendas delante del Señor, hubo derramamiento de sangre. Y dice la palabra del Señor que esa sangre clamaba desde la tierra hacia Dios. Y Dios oyó. Dios escuchó. Y le dice a Caín: ¿qué has hecho? Le dice: ¿dónde está tu hermano? Y le dice Caín: ¿acaso yo soy guarda de mi hermano? Y le dice: ¿no la sangre de tu hermano clama a mí? Iglesia, la sangre que Jesús derramó por ti clama hasta el día de hoy. Clama la sangre por ver la redención de los hijos de Dios, por ver la redención tuya, por ver que se manifieste los hijos de Dios. ¿Cuándo nos vamos a manifestar? ¿Cuándo vamos a caminar? ¿Cuándo vamos a caminar para que el mundo conozca quién somos? Para que el mundo conozca de esa sangre. Para que el mundo conozca que hay poder en esa sangre. Que cuando tú pongas la mano sobre los enfermos, saben que cuando tú mires a un endemoniado, sea libre por medio de esa sangre. Las cadenas se rompan, los yugos se pudren, dice la palabra del Señor. Porque no eres tú, iglesia. Es el poder que hay en ti. Es el poder que Cristo ha manifestado en ti. Es el poder que el Señor ha manifestado por medio de su sangre a través de tu vida. Dios no necesita hombres de Dios. Te necesita a ti y me necesita a ti para hacer la obra. Por medio de esa sangre tú puedes derrumbar murallas. Por medio de esa sangre tú puedes mirar más allá de las circunstancias. Tú puedes ver más allá de los problemas. Tú puedes ver allá más de los límites. Puedes destruir los gigantes, porque todos estamos rodeados por gigantes. Todos. Dice la palabra del Señor que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Iglesia, si usted y yo creemos que cuando venimos a la iglesia nuestros problemas se terminaron, mentira.
es cuando empezamos una guerra tremenda, es cuando el enemigo se levanta contra nosotros. Pero dice la palabra del Señor en Efesios que las armas de nuestras milicias no son carnales, sino que poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles fortalezas? Las que el enemigo levanta. Pero tú tienes el poder, tú tienes la sangre poderosa de Cristo, que el enemigo huirá de tu vida, que el enemigo huirá solamente con mencionar la sangre de Cristo. Iglesia, no hay temor. No debemos de tener miedo, porque la sangre nos guarda. La sangre guarda nuestro depósito. La sangre nos limpia de todo pecado, de toda transgresión, iglesia. Por medio de esa sangre, no hay nadie en esta tierra, ni en otros mundos, que un hombre pueda perdonar pecados. Solamente Jesús. Solamente Jesús. Dice que agarra nuestros pecados y nunca se acuerda de ellos. Por medio de la sangre. Cuando nosotros pensamos en alguna cosa imposible, la Escritura me enseña y me dice: ¿habrá alguna cosa imposible para Dios? Dios, Jesús, derramó su sangre. A Jesús no lo mataron. Él entregó su vida. Dice: tengo el poder de darla y tengo el poder de volverla a tomar. El Señor tiene el poder de cambiar tu circunstancia. El Señor tiene el poder de sanarte. El poder Dios tiene el poder de cambiar tus problemas. Él tiene el poder de romper cadenas, de romper ataduras. Lo que para el hombre es imposible, para Dios todo es posible. Para Él todo es posible. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios poderoso. Tenemos un Dios que no ha perdido ninguna batalla, mucho menos una guerra. Viene Satanás y le dice: te daré todos los reinos de la tierra si postrado me adorarás. Y Jesús le dice: escrito está. Solamente a Dios adorarás y a Él solamente servirás. No hay otro hombre debajo del cielo en que podamos ser salvos. Por eso la palabra del Señor nos dice en Jeremías: maldito el hombre que confía en el brazo de hombre. Iglesia, yo te puedo fallar, usted me puede fallar a mí, pero yo te garantizo que Jesús no te va a fallar. Yo te garantizo que en los problemas Él está allí. Yo te garantizo que Él nunca te dejará. Cuando andes por el fuego, cuando andes por los ríos, dice que Él estará contigo. Su vara y su callado te infundirán aliento.
Esa es la palabra del Señor. La palabra del Señor tiene vida en nosotros. La palabra del Señor es la lumbrera que alumbra nuestro camino. Iglesia, ¿a dónde nosotros iremos si solamente Él tiene esas palabras de vida? Y las palabras son las que nos hacen ver nuestra condición. Nos hacen ver nuestra condición, porque nosotros a la luz de nuestros ojos podemos mirar esto, qué hermoso. Estoy trabajando en unos edificios hermosos por fuera. Hasta quisiera vivir allá, decía. Pero por dentro está todo podrido. Y el Señor es lo que hace en nosotros. Quizá por fuera nosotros nos vamos a ver así, todo bonito. Pero ¿cómo está mi corazón por dentro? ¿Cómo está lo de interior? Lo que yo no puedo ver. La sangre de Cristo es la que me purifica por dentro. La sangre de Cristo es la que hace que yo mire mi condición. La sangre de Cristo es la que me purifica la mente, me purifica el corazón, y de tal manera hace que mi vida cambie, hace que mis circunstancias cambien. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que a nosotros aceptar a Cristo como nuestro Salvador, nos hacemos hijos de Él. Y Él nos perdona completamente. No hay pecado que Jesús no pueda perdonar. No hay transgresión que Jesús no pueda cambiar. Quizá aquí haya hombres y haya mujeres que antes tenían una vida tremenda. Pero ¿qué pasó? Que Jesús vino y cambió sus vidas. Y si Jesús vino y transformó nuestras vidas, si Jesús vino y cambió nuestras vidas, es lo que quiere hacer allá afuera. Pero Él quiere que los hijos de Dios se manifiesten. Pero a veces los hijos de Dios estamos en una bodega. Nosotros no somos un mito para estar en una bodega. Nosotros somos la realidad de Jesús. Nosotros somos esa realidad de esa sangre de Cristo. Porque estábamos perdidos y Jesús nos cambió. Nosotros somos esa realidad que el mundo anhela ver. Nosotros, iglesia, somos la luz del mundo. Decimos que amamos a Dios, decimos que seguimos a Jesús, pero Jesús dice la palabra del Señor que Él es la luz que alumbra a todo hombre. Y la luz de Jesús está en mi corazón, la luz de Jesús está en mi vida, la luz de Jesús está en mi corazón, alumbra mi corazón. Así que, iglesia, cuando usted se pare por algún lugar, usted es la luz del mundo. Usted es la luz que alumbra en medio de la oscuridad. Usted tiene la respuesta al que anhela una palabra. Porque el Señor puso palabra en tu boca. El Señor puso un cántico en ti.
El Señor ensanchó tu corazón así como se lo ensanchó a Ana. Porque antes quizás nuestra vida era una vida de amargura, era una vida de dolor, pero Cristo llegó y cambió eso. Cambió nuestras circunstancias. Porque Él tiene el poder de hacerlo. Él tiene el poder de cambiarlo cuando quiere, donde quiere y con quien quiere. Y usted es bienaventurado, iglesia. Porque dice la palabra del Señor que nadie puede hablar, que nadie puede decirle al Padre, Padre, si no es por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el sello que Jesús ha sellado tu vida. El Espíritu Santo es el que te guía a toda verdad. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad que necesitamos anhelar cada día. Porque el Espíritu Santo no vino a enseñar otra cosa, vino a confirmar lo que Jesús vino a hacer aquí en la tierra. La palabra que se haga vida en usted, que la palabra se haga vida en ti. Y Jesús dice que Él no condena a nadie, sino que la palabra que Él habló. Iglesia, estamos viviendo tiempos en que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Es impresionante cómo la palabra del Señor se cumple todos los días en nuestras narices, iglesia. Y la iglesia como andando como ciego, como no mirando. Iglesia, nosotros tenemos la palabra. Los padres se rebelan contra los hijos y los hijos contra los padres. Estaba platicando hace rato con un muchacho. Iglesia, usted cubra a sus hijos con la sangre de Cristo. Usted profetice sobre sus hijos su vida. Un muchacho de 23 años maldiciendo a su mamá. Es una alcohólica y tantas cosas que decía. Y le dije, yo creo que no es correcto lo que tú estás diciendo, pero es la verdad. A veces la verdad, te digo, que nosotros creemos que es la verdad, no es lo correcto de Dios. Iglesia, nosotros tenemos esa sangre poderosa. Nosotros tenemos que entregar ese manto profético. Tenemos que entregar ese manto de sangre. Que en nuestros hijos haya el temor de Dios. Estamos viviendo tiempos difíciles. Pero te vengo a decir una cosa. Es tiempo que los hijos de luz se manifiesten al mundo. Es tiempo que nosotros nos manifestemos y pongamos el nombre de Dios en alto. Y que se cumpla la escritura. Que dice que así como la arena cubre el mar, así como las aguas cubren la mar, que así se cubra la tierra con la presencia del Señor, porque la gloria postrera será mayor que la primera. Iglesia, hubo avivamientos
pero el Señor lo quiere hacer contigo otra vez. El Señor anhela que nosotros nos manifestemos, que nosotros vivamos conforme a lo que Él llama, que nosotros nos purifiquemos, que nosotros digamos: en realidad yo estoy muerto para mí, ya vivo para ti, que tu sangre sea sobre mí, así como lo dijeron cuando estaban crucificando a Jesús, que su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y esa sangre es sobre usted y sobre sus hijos, para tu generación. Mi Jesús no quedó en esa cruz. Mi Jesús todavía sigue obrando. Mi Jesús todavía sigue haciendo. Todavía sigue sanando. Todavía sigue rompiendo cadenas. Todavía sigue su obra. Y todavía estamos en luz, iglesia. Así que tenemos que obrar, tenemos que trabajar antes que la oscuridad llegue. Iglesia, Cristo viene pronto. Jesús viene pronto. ¿Cuál es el mensaje de Jesús? Mateo 23. El Señor Jesús viene como ladrón en la noche, dice. Pero bienaventurados los que lavan sus vestidos con la sangre del Cordero. Bienaventurados los que están velando, bienaventurados los que guardan sus vidas delante de Él. Bienaventurado, porque cuando, así como ladrón dice que viene la noche, pero el ladrón viene a robar. Jesús no viene a robar a nadie, Él viene a tomar lo que es de Él. Y usted es la iglesia, usted es la novia del Cordero, usted es la lavada con su sangre, usted y yo somos la que lavó con su preciosa sangre y nos redimió y nos llamó a ser hijos de Él. Si se lo va a dar a Él, dáselo con ganas, dáselo, que aún los cimientos del infierno se estremezcan, sabiendo que aquí hay un pueblo que adora al Señor, que hay un pueblo que aún ama la presencia del Señor. Iglesia, despertemos. Despertemos, iglesia. El enemigo enseñaba a los jóvenes y les hacía un chanquito de figura y les decía: quizá el mundo conoce al diablo con cuernos, con cola, con su trinche y con su patita de marrano. El mundo así lo conoce. Pero yo te vengo a decir una cosa: el diablo no es un enemigo. El diablo dice que anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Dice que el enemigo ha venido para matar, robar y destruir. Si te dejas y si yo me dejo, el enemigo nos va a destruir. Pero yo te vengo a decir una cosa: ¿cuántos aquí son lavados con la sangre de Cristo? El diablo no te puede tocar. Si mi papá no le da permiso, si tu papá no le da permiso. Biblia dice la palabra del Señor en el libro de Job. Dice que Job
era un varón conforme al corazón de Dios, un hombre íntegro, un hombre que guardaba su integridad delante de Dios. Y dice que un día los hijos de Dios se presentaron delante de Jehová, en el cual vino también Satanás. Y le dice Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió: de andar, de rodear la tierra y de caminar en ella. Y le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, varón, hombre recto y temeroso delante de mí? Y Satanás le dice: oh sí, cómo no, pues si has rodeado todo lo que tiene, a sus manos has dado bendición, a sus manos has dado bendición. Y le dice Satanás: pero toca lo que tiene y verás cómo él blasfema en tu nombre. ¿Quién le quitó todo a Job? ¿Dios o Satanás? Satanás. Lo que te da Dios no te lo quita Dios. Dice la palabra del Señor que Dios le dio permiso a Satanás. Dice: toca lo que tiene, pero guarda su mano. Iglesia, no te puede tocar Satanás. Si usted está guardado, está cubierto con la sangre de Cristo, no te puede tocar. Primero le tendrá que pedir permiso a Dios. Él no puede tocar tu familia, Él no puede tocar tus hijos, Él no puede tocar tu negocio, Él no puede tocar tus finanzas, Él no puede tocar tu casa si Dios no se lo permite. Así es Dios, así es nuestro Dios. Porque nadie pagó un precio por ti más que Jesús. Los clavos no fueron lo que detuvo a Jesús en esa cruz del Calvario. Fue el amor hacia ti, fue el amor hacia mí, iglesia. El dolor no es lo que detuvo al Señor allí en la cruz, sino el amor hacia nosotros, por cuanto amó Dios al mundo. ¿Y dónde vamos a parar si despreciamos ese amor? ¿A dónde vamos a parar si despreciamos esa sangre? Y a veces nosotros estamos pisoteando esa sangre cada día. ¿Por qué? Por nuestras malas actitudes, por nuestras indiferencias, por nuestros malos pensamientos. Pidamos al Señor misericordia. Pidamos al Señor que nos perdone. Pidámosle al Señor que nos guarde, que nos limpie con esa sangre. Dice la palabra del Señor que es santo. Santifíquese cada día. Iglesia, si usted depende del Señor, yo dependo más del Señor. Todos aquí tenemos familia. Hágalo por su bendición. Job, Abraham, lo hizo por su generación. Dios no se olvida de sus promesas. Lo que Él te prometió, lo va a cumplir. Lo que Él te prometió, Él lo va a cumplir. Pero nosotros somos lo que detenemos que Jesús actúe, que el Señor obre. Yo anhelo que el Señor obre en mi vida.
Yo anhelo que se manifieste en mi vida todos los días. Yo anhelo caminar como Jesús anduvo todos los días. No nomás los viernes, no nomás los domingos, sino que todos los días yo anhelo buscar su presencia desesperadamente, así como nosotros necesitamos del alimento todos los días, así anhelemos su presencia. Así anhelemos la presencia del Señor, porque la presencia del Señor es la que va a hacer los cambios en nuestras vidas, en nuestro corazón. Póngase de pie en esta tarde.